Hola, soy Violeta Pérez y esta es mi presentación para la actividad 3 de la asignatura Lenguaje musical, ritmo y movimiento. Para realizar este trabajo he elegido el fragmento del libro Una escuela en ronda de Magdalena Fleitas. Para hacer esta presentación lo haremos a través de 5 puntos. Una introducción en la que hablaré de Magdalena y el libro y posteriormente los diferentes fragmentos en los que he dividido el capítulo 2 del libro. Así, empezamos por el principio, hablando de quién era Magdalena Fleitas y cómo se sitúa su libro, Una escuela en ronda, dentro de las premisas que ella defiende. Magdalena Fleitas es una figura central en la educación artística infantil, especialmente en América Latina. Ella es musicoterapeuta, cantante y autora. Es ampliamente conocida por su aporte a la música y a la pedagogía. Funda Risas de la Tierra, que es un jardín musical, un espacio cultural, que se ha convertido en un modelo innovador de educación a través del arte. Su propuesta pedagógica se basa en integrar la música, el juego y la creatividad en la vida de los niños, entendiendo el arte como un lenguaje fundamental. Para Fleitas, la música es un puente, un modo de comunicar, de expresar la identidad y de fortalecer el vínculo entre las familias y las instituciones educativas. Promueve el aprendizaje vivencial en ronda a través de la experiencia directa y el juego espontáneo. También impulsa la creatividad y la libertad como condiciones esenciales para el desarrollo infantil. Sus prácticas incorporan conceptos de neurociencia, musicoterapia e inclusión. Es sumamente inclusiva, dado que los espacios que genera son sensibles y abiertos a la diversidad. Con más de 25 años de trayectoria laboral, Magdalena ha grabado 8 discos. 2 de ellos han ganado el premio Gardel y ha colaborado con artistas como Fito Páez, Kevin Johansen, Luis Perchetti. Es autora de libros como Crianza y Arte y el que nos trae aquí, que es Una escuela en ronda. Este libro ha sido premiado como mejor libro de educación práctica en 2022. Además, es asesora del espacio Infancia del Centro Cultural Kirchner en Argentina y es formadora de docentes reconocida como una verdadera maestra de maestros. Su labor demuestra que la música y el juego no son solo expresiones artísticas, sino herramientas poderosas para el desarrollo integral de la infancia. El libro, Una escuela en ronda, cuyo subtítulo es Ideas y recursos para una pedagogía artística, propone un puente entre el arte y la educación formal. Su propósito es ofrecer herramientas concretas para que, tanto docentes como familias, podamos integrar la música, el juego y la creatividad en el día a día educativo. El libro se articula en torno a 3 grandes ejes. El primero sería el lenguaje musical, entendido no solo como una asignatura curricular, sino como algo transversal que puede dar forma a las rutinas, a los proyectos y a todas las dinámicas del aula. Y el segundo eje es la propia infancia. Bueno, las infancias, no habla de una infancia, son todas las infancias. No podemos hablar de una sola etapa porque ninguno nos parecemos los unos a los otros. Así, Fleitas plantea la importancia de comprender los tiempos de las infancias, la necesidad de juego libre, la capacidad creativa y todo ello como motores esenciales del aprendizaje. El tercer eje de esta obra aborda la vida real en las instituciones educativas y ofrece recursos didácticos que ella misma ha aprobado en Risas de la Tierra y son adaptables a distintos contextos. En esencia, Una escuela en ronda es un manual práctico que condensa sus más de 25 años de trabajo y reúne canciones, juegos, propuestas pedagógicas y un marco conceptual. El objetivo es ayudar a construir escuelas en las que el arte sea el motor del aprendizaje de los vínculos y una escuela que canta, baila, piensa, juega y mucho más. De este libro hemos elegido el segundo capítulo, que es sintetizado en 3 partes que entre sí están entrelazadas, que sería una primera en torno a la sugerencia de Fleitas de una escuela en ronda, qué quiere decirnos con esto de la ronda. La segunda acerca de la concreción sobre la pedagogía y la práctica artística. Y finalmente la tercera, que sería de la aplicación de todo lo anterior en la escuela real, desde los docentes, los recursos y la propia musicalización en el entorno educativo. La escuela en ronda. La experiencia vital docente
Su carga y su bagaje cultural, social y familiar, al igual que la del alumnado, es algo indisociable de la práctica didáctica. Fleitas alude aquí a la necesidad de replantear la escuela actual como un contexto experimental, creativo en libertad y por libertad, que proporcione la oportunidad tanto al alumnado como a los propios docentes de conectar la realidad sentida con la labor desarrollada en la escuela, partiendo del hecho de que el clima a conseguir es de una gran familia escolar, en cuanto a comunidad referente y oferente de seguridad, refuerzo y experiencia compartida. Reflexiona asimismo sobre la salud desde el bienestar y armonía ecosistémica, y así vincula sus experiencias de niñez en torno a rondas musicales, en las reuniones familiares, a los sentimientos y a los tiempos compartidos que deben darse en la escuela. Y de aquí el título de la obra. En cuanto a la segunda parte en la que he querido dividir este capítulo, que trataría de la pedagogía y el arte. A lo largo de este capítulo se concibe la necesidad de generar un principio pedagógico transformador de la comunidad. Esto es, que hemos de ser conscientes del poder transformador de todo lo que ocurre en la experiencia didáctica, el que recorre a todos, nos recorre al alumnado, a los docentes, a la propia organización en que se produce y como si fuera una onda en un lago, se expande a las familias y a la sociedad y comunidad en la que se genera. Por lo tanto, la experiencia artística es un conjunto indisociable para Fleitas en que la música está presente en todos los momentos de la vida. Podemos hablar de la duración, de la pulsión, de los silencios, del movimiento, de la intensidad. Y asimismo, la percepción artística, en cuanto a percepción del entorno, sigue siendo un perpetuo, ¿no? Algo perpetuamente presente en nuestro día a día. Y es en este punto en el que reflexiona sobre lo artificial del currículo oficial, como todas ya manifestamos a veces, que es donde se separan estas experiencias de lo vivido, se separan en experiencias, estas experiencias se separan, disculpa, en asignaturas o contenidos diferenciados que se tienen que evaluar, cuando en realidad la aplicación de estrategias musicales proporciona herramientas para el desarrollo curricular integral. Por ejemplo, podemos ver cómo el fraseo, la intención se pueden aplicar a asignaturas como la lengua, el ritmo y su medida se pueden aplicar a las matemáticas, la sincronía del cuerpo en educación física o, por ejemplo, desde un punto de vista histórico-cultural, tratar las ciencias sociales a través de la música de una forma totalmente natural. Y es por esto que Fleitas invita a la renovación en la visión del constructo escolar actual. Y llegamos así al cómo, ¿no? ¿Qué nos propone Fleitas para musicalizar la escuela? Pues es muy importante partir de la idea de que no se puede enseñar la creatividad. Dado que el propio juego infantil ya es creación, lo único que tenemos que hacer es permitir esa creación. Y toda persona que crea, aprende. Por lo tanto, la función escolar en este aprendizaje es ofrecer espacios, tiempos y guía en este desarrollo que es propio de la infancia. Y es aquí que el docente nos tenemos que convertir en el modelo y ser conscientes y dejarnos abrazar por el propio aprendizaje, porque nosotros aprendemos. Por lo tanto, se vuelve imprescindible que tengamos memoria, que seamos capaces de acudir al registro de nuestras propias experiencias, sentimientos y materiales con los que desarrollamos nuestro propio juego, nuestra propia evolución musical, a través de las canciones infantiles, los juegos, etc. Ahora bien, el docente tiene que partir del conocimiento, es decir, que no se puede disociar del dominio de la materia y de la preparación pedagógica a continuar. Y todo esto, pues hombre, sería un poco cruel hacer único responsable al docente, dado que todo esto es inabordable sin una red de apoyo para estudiar, trabajar, tener tiempo, tener espacio, tener recursos y tener otras referencias que nos ayuden a concretar dónde buscar y dónde encontrarnos. En la suma de esta capacidad de vocación que debemos de tener las docentes y una buena formación, el docente tiene que ser capaz
de ser guía y de realizar una correcta selección de contenidos curriculares, pues que se adapten a las necesidades del alumnado, desde la selección de tonalidades de las canciones, los ritmos, los momentos de respiro, los silencios, los momentos de acción. Y, por supuesto, toda esta práctica docente debe tener un dónde. Y es aquí que Fleitas nos presenta lo que ella denomina mundos pedagógicos. Estos serán todos aquellos que tengan una cierta carga emocional, evocadora y, por tanto, potenciadoras de acción creativa. Y ya entonces solo nos quedará jugar, jugar a la música. ¿Intencional? Sí, pero un juego al fin y al cabo. Y es desde ese juego que podemos hacer un juego desde nuestro cuerpo al espacio, desde el cuerpo propio al ajeno, del cuerpo del otro al mío. Y así poco a poco concebir los sonidos como consignas de juego, ser capaces de aplicarlas, de observarlas, de concienciarlas. Y entonces el aprendizaje llegará con la reflexión, la escucha y el hábito del lenguaje. La música es aquí el lenguaje, del que hemos de ser conscientes en un proceso de escucha permanente y de decodificación interna en el que la música lo habita todo. Para finalizar, yo que soy maestra en un centro rural, encuentro que la propuesta de Freitas es un enfoque valioso, dado que nuestra realidad invita a este tipo de práctica. En los pueblos la escuela es un núcleo comunitario y la percepción de la ronda como medio encaja de forma natural en la dinámica. Ofrece cercanía, ofrece convivencia, es algo intergeneracional y genera también un sentimiento de pertenencia que es vital en la escuela rural y que desgraciadamente en otro tipo de centros pues no es tan fácil o requiere mucho más esfuerzo. Es muy importante reconocer las tensiones en la escuela tradicional, que, que queramos o no, siguen presentes. Nuestro sistema educativo sigue apoyándose en estructuras muy rígidas, horarios fragmentados, asignaturas separadas, presión evaluativa, metodologías centradas en el resultado más que en el proceso. La propuesta artística y vivencial de Fleitas pues no pretende sustituir esta base, pero sí complementarla y renovarla por completo, aportando en todo lo que le falta a la escuela tradicional, que es la emoción, el cuerpo, el juego, la creatividad y la escucha. Escucha profunda interna, pero escucha mutua también. La escuela tradicional tiene necesidades que deben de ser atendidas para que esta transformación sea viable. Necesitamos más tiempo para preparar las actividades que sean más significativas, más formación específica en educación artística, recursos y materiales adaptados y sobre todo un acompañamiento institucional que legitime todas las prácticas dentro del currículo. Tenemos una ley nueva que podría ser generadora de estos momentos, ¿no? y ser fomentar estas prácticas más abiertas y más centradas en lo orgánico de nuestra profesión, pero no hay medios, no vienen acompañados de medios ni recursos. Pero pese a estas limitaciones, pues tenemos la suerte, por ejemplo, en la escuela rural, de tener esta gran fortaleza que es el hábitat humano. Que aquí pues, nos es posible integrar propuestas vivenciales, conectar con la comunidad y hacer que el arte pues, no sea un añadido, sino un modo de habitar la escuela. Y en este caso, pues la visión de Fleitas, esta lectura de Fleitas, pues ayuda a reforzar esta identidad, ¿no? De centro educativo vivo, sensible y profundamente comprometido y conectado con la realidad del alumnado y de sus familias, porque al fin y al cabo somos familias y somos alumnado de este centro educativo. En la bibliografía he querido incluir también, bueno, aparte del libro de Carbonell sobre pedagogías del siglo XXI, que creo que no está para nada desconectada, la obra de Fleitas, con ninguna de las nuevas pedagogías. Y también he querido incluir a Heike Freire y la guía que tiene
de Guardianas del Juego. También viene a coincidir muchísimo en los comentarios de Fleitas acerca de la necesidad del adulto como guía y como aprendedor, ¿no? Que el adulto es el compañero de juego, guardián porque no debería de interferir, pero también compañero porque tenemos que jugar, ¿no? Y es un poco, va muy relacionadas y creo que está muy relacionada con todo lo que yo he sido capaz de extraer de esta lectura de Fleitas. Sin más, pues terminamos esta presentación. Muchas gracias.